¿Se acuerdan que cuando capturaron, se entregó, encontraron, traicionaron, etcétera, barra lo que quieran, a el Mayo Zambada, muchos comentócratas, pseudoperiodistas, pseudocomunicadores, chayoteros y demás de la oposición aseguraban que alguien en Palacio Nacional andaba, tiemble que tiemble. ¿Se acuerdan? Ay, no, tiembla AMLO, ay, no, no, va a salir en las confesiones. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, esta mañanera, así públicamente, en frente de todos los medios, dijo lo siguiente, que sí, que ojalá el Mayo confiese, que hable, que platique quiénes están implicados, no solo en el crimen organizado, no solo de esta gente, sino también qué autoridades de Estados Unidos, qué autoridades de México estaban involucradas y con quiénes se hizo ahí su business. Tenemos un video, vamos a verlo. A informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho, y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como transparentar todo, eso ayuda muchísimo. Transparentar todo, que diga, que hable, que nos platique. Sofía Lameiro Díaz, ¿tú lo viste tembloroso o lo viste seguro? ¿Lo viste así como que casi ansioso porque sí hablara? Pues ansioso de escuchar lo que pueda decir el Mayo respecto a esos funcionarios y esos acuerdos, porque pues creo que el presidente siempre pone los puntos sobre las is, pero es muy importante recordar que durante todo el tiempo que estuvo el juicio del Chapo, hubo muchas menciones al Mayo Zambada, y mucho de lo que se mencionó de las negociaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto y también con Felipe Calderón, pues incluían también al Mayo Zambada, ¿no? Y obviamente, pues siendo un elemento tan importante para el cártel de Sinaloa, pues iba a estar presente, ¿no? Entonces, pues creo que nuestro presi tranquilo como siempre, no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer, pero sí me parece que aún no sabemos mucho de la detención del Mayo Zambada. Creo que sería muy interesante que pues a través de las negociaciones o a través del diálogo con el gobierno de México pudiéramos tener mucha más información de cuáles son esos términos en los que fue capturado, bajo qué modo va a estar el Mayo siendo procesado, y también pues si es que va a estar y va a presentarse ante un juicio o va a ser testigo protegido, porque pues al parecer varias de las versiones que corrieron en los medios de comunicación hablaban de una captura pactada y que pues aún estamos esperando pues saber qué es lo que va a estar declarando, si es que va a declarar, si es que se van a hacer públicas, que esperamos que sí esas declaraciones, en qué va a apoyar y en qué no, ¿no? Creo que esto va a traer a la luz muchos temas de los gobiernos anteriores, en los que sabemos y nos consta que ha habido negociaciones con con el crimen organizado, y también creo que va a sacar a la luz a muchos, bueno, más bien, más que sacar a la luz, va a evidenciar muchas de las mentiras que durante este sexenio se han querido hacer pasar por verdades, en las que pues se han querido culpar al presidente Andrés Manuel de tener vínculos con el crimen organizado, sin más que la mera declaración de una periodista que también acepta que no tiene ningún sustento más que algunos dimes y diretes. Y pues creo que ahora nos pudiera dar más bien, si llega a hacerse público todo esto, toda esta, pues esta generación de acuerdos que ha habido, no solamente con el gobierno mexicano, sino también
con las agencias, como decía muy bien el presidente, con las agencias de Estados Unidos, que eso creo que también va a ser interesante porque nos puede dar un poco más de noción, que bueno, ya lo sabemos, pero más de noción sobre cómo es que durante el gobierno de Felipe Calderón la DEA prácticamente llevaba mucho de la estrategia del combate al crimen organizado, ¿no? Si es que se le puede llevar combate, porque pues mucho fue ahí negociaciones y estrategias turbias que no tuvieron mucho éxito, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Miren, les voy a leer un comentario antes de que se me pase. Demi ya la saludó. Dice, excelente noche, hermosa, se agradece su grata presencia. Me encantan los martes de Ladies. Todo mi respeto y admiración. Saludos cordiales. Un abrazo fraterno y éxito. Sergio Gámez dice, la oposición siempre haciendo circo ante su pobreza mental que tienen que aportar. Exactamente. Fíjate que decías algo muy interesante, que se hagan públicos los testimonios, que se hagan públicas las declaraciones, porque recordemos que nuestro presidente, desde que fue capturada esta persona, sea a través de acuerdos o no, desde que fue capturada, tiene todos los días en la mañanera insistiendo, ojalá que Estados Unidos nos informe pronto, que Estados Unidos nos dé información, que Estados Unidos nos diga qué está pasando realmente, con quiénes negociaron, porque se sabe que ya negociaron por lo menos con una persona y demás. O sea, el gobierno de México no tiene acceso a gran parte de la información y eso me parece terrible por dos motivos. Uno, porque pues es de importancia internacional, ¿no? Es un personaje que ha generado mucho conflicto en nuestro país. Y dos, porque se llenan la boca los de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos diciendo que les importa mucho el combate al narcotráfico, que les importa mucho parar el flujo de drogas y demás a su país, pero cuando tienen la oportunidad de colaborar con el gobierno de México, de informar o de ver qué más pueden hacer en equipo en esta colaboración, pues parecen no estar muy abiertos. Ahora, en absoluto contraste, no me sorprendería que en días siguientes salga Tim Golden con algún otro reportaje, ¿no? Porque él parece estar más enterado de nada que el presidente de México, que la secretaria de Seguridad y demás. Entonces, Regina, voy contigo. ¿Cómo ves esta secrecía, este hermetismo de las autoridades de Estados Unidos? Y ¿cómo ves el panorama en los medios a futuro, ¿no? ¿Crees que si se hacen públicas estas declaraciones, las cubran los medios aliados a los conservadores o van a callar? Yo creo que esto es un poco una movida política de Estados Unidos. Recordemos que estaban a punto de tener un proceso electoral y como parte de querer involucrar un poquito más a la comunidad latina, creo que fue el hecho de cómo se llevó a cabo esta detención. Se ve muy interesante, pero lo veo muy complicado que todo esté transparente y que escuchemos todas las declaraciones del juicio. Lo que sería fantástico y toda la detención, que se estuviera platicando, pero al final también sabemos que hay como tal, y tú lo mencionabas, hay ciertos acuerdos ya previos, igual que lo decía Sofía, pues bueno, también estaban un poquito involucrada la DEA con todo el gobierno de Calderón, y estos acuerdos previos probablemente tengan ciertos puntos, ¿no? En los cuales obviamente sabemos que nuestro presidente pues no está involucrado, él dice que se sepa todo y que hable. Por eso también creo que llama él en la mañanera a decir que hagan declaraciones para que realmente podamos actuar como, pues saber realmente qué fue lo que pasó, que creo que es lo que nos hace mucha falta en muchísimas cosas. Y aparte de ser una movida política de Estados Unidos, también creo que es un poquito de venganza, por así decirlo, porque como sabemos no hemos permitido como tal una intervención o que se estén metiendo en nuestros asuntos como se había estado haciendo en gobiernos anteriores. Todo me parece bastante interesante de analizar de diferentes perspectivas, pero yo sigo creyendo que más que ser la captura de este, ¿qué será?, de este siglo, es más una movida política por parte de Estados Unidos y no dudo que hasta en cierto momento llegue otra vez a desaparecer esta persona. Sí, estoy de acuerdo con eso porque sí, de momento fue como que, ay, mucha gente se sorprendió, mucha gente estaba ahí como que confundida, aliviada y demás en redes sociales, pero yo no sé si estén de acuerdo, siento como que no se le ha dado como mucho alboroto al tema, hemos visto muy poca información, muy pocas coberturas, sí se toca el tema en la mañanera, pero no da
pie a que se genere otro tipo de conversación pues el tema, en el tema público, en la agenda del país, porque pues simplemente no hay suficiente información y nos van dando a cuentagotas. Entonces esto impide que se dé otro tipo de cobertura, siento yo. Ahora, siguiendo en temas nacionales, ayer el presidente, despertamos, ¿no?, con el lunes negro y las acusaciones de que el superpeso, pues ya, RIP, que era cosa del pasado, que ya no existía o que nunca existió. Yo he visto tweets que aseguran que nunca existió el superpeso. Entonces ayer el presidente en la mañanera nos dejó muy tranquilos, lo comentábamos ayer, nos dejó muy tranquilos porque habló de los factores que desencadenaron este lunes negro, que es básicamente caída de las bolsas, caída de las monedas y de los metales, también los metales preciosos, el oro y demás, en todo el mundo. O sea, no solamente afectó a México, no solamente afectó el peso, sino a todo el mundo. Y hay que decir y hay que recalcar las veces que sea necesario que el peso ni siquiera se vio tan afectado frente al dólar como otras monedas, y también la bolsa en México no se vio tan afectada como, por ejemplo, en Asia. Mencionemos Japón, que recordemos que gran parte de esto se dio gracias a que Japón aumentó las tasas de interés en su país, que eran de 0. O sea, básicamente podías pedir un préstamo y no pagabas intereses. Y mucha gente lo que hacía era pedir préstamo e invertir ese dinero para que sí le dieran dinero de regreso. O sea, hacía dinero a costillas del Estado, lo cual, pues, cada quien, pero como que llegó a un límite insostenible y dijo Japón, ya no más, se acabó. Eso, que aumentara la tasa de desempleo en Estados Unidos tampoco tantísimo, pero pasó del 3.9 al 4.3, discutimos ayer, me pueden corregir en el chat. Pues fueron muchos factores, ¿no? La inminente escalada de las tensiones y de la guerra en Oriente Medio, la guerra que sigue en Ucrania, el genocidio en Palestina, las elecciones en Estados Unidos. O sea, son muchísimos factores que no dependen de México y que fuera quien fuera el presidente iban a afectar. Pero ahora el contraste sería, imagínense, si Peña Nieto dejó el dólar al irse en 21, 22 pesos, sin pandemia, sin conflictos, sin guerras, sin caída en la bolsa a nivel internacional. Si tuviéramos uno de esos presidentes, imagínense en cuánto estaría el dólar en este momento. Yo, así a ojo de buen cubero, te puedo decir que un 25, 27, 28 por ahí andaría. Entonces, bueno, el presidente una vez más en la mañanera habla al respecto y presumió con gráficas, con datos duros, la estabilidad de nuestra moneda frente al dólar. Y dice que su sexenio se perfila a cerrar sin devaluación de nuestra moneda, cosa que no había pasado en 50 años. Vamos a ver el video y lo comentamos. Hemos resistido, no sé cómo esté ahora el peso, ponlo. 19.31. Sí. Nosotros pasamos la prueba, porque fue una crisis mundial en las finanzas, se cayeron las monedas en todos lados, las bolsas en todos lados, y en el caso de nosotros estamos 19.32. Para tener una idea de cómo estamos, a ver si tenemos la de el mundo, cómo está el peso con relación al mundo. Estábamos en primer lugar 6 años, casi 6 años, como la moneda más fuerte con relación al dólar, el peso. Y con esto nos caímos al segundo lugar en el mundo.
O sea, aún con esto, se apreció todavía hay un incremento del 5%. O sea, no hay devaluación, como todos los demás. Solo 2 países en el mundo. Y estábamos arriba del franco suizo, estábamos nosotros en 10 y ellos estaban como en 6. Entonces, ¿por qué no pones la gráfica de las devaluaciones en México? Nosotros nos faltan, creo que 40 días, ¿no?, para terminar, más o menos. 43, 40. Sí. Entonces, es muy probable que lleguemos al último día de gobierno sin devaluación. Y esto no se había visto desde 1970. Todo esto, último apunte, con el modelo propio de México, el humanismo mexicano, la economía moral, la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Lo apuntó también en la mañanera, sin seguir modelos dictados desde el extranjero, desde el Fondo Monetario Internacional, y esto también aplica a la seguridad nacional. Sofía Lameiro, ¿cómo ves el panorama internacional? ¿Cómo ves el papel de nuestro país? ¿Cómo ves nuestra moneda? ¿Qué piensas que va a pasar? Se habla de una posible recesión en Estados Unidos. No lo veo muy certero, pero ¿cuál es tu lectura de todo esto? Pues creo que hay varios factores interesantes que están pasando ahorita en diferentes países. Por ejemplo, respecto a Japón, pues Japón ya llevaba rato con una moneda que estaba devaluándose. Ahora pues tuvieron este gran problema porque pues han tenido una especie de recesión porque su mercado interno está a la baja, ¿no? Es decir, el consumo en el mercado de Japón no está siendo tan productivo como en otros años, y además pues esto se le suma que también apenas estaban recuperándose de la pandemia, ¿no? Japón fue uno de estos países que sí cerró sus fronteras durante mucho tiempo, y obviamente al ser un país pequeño tiene industrias fuertes, pero de todas formas también se ve afectado por esto, ¿no? Creo que estamos viendo en este primer año, bueno, tal vez el 2023 era como este año de la recuperación de la economía post-COVID, y en el 2024 pues ya se imaginaban varios sectores que pudiera haber este efecto, pero obviamente no esperábamos tener un evento así, ¿no? Aunque también es natural en una economía capitalista que siempre haya este tipo de crisis, sí hay cierto nerviosismo, como lo decía el presidente, por diferentes factores, pero específicamente en Estados Unidos por las elecciones, y también porque se corrió este rumor de que habían aumentado demasiado el desempleo en Estados Unidos, lo cual sí es de alguna manera falso, pero también es cierto que han aumentado un poco los niveles de desempleo, ¿no? Creo que en esta lógica pues podemos ver que las políticas que ha aplicado México sí lo han fortalecido, y podemos ver, por ejemplo, me parece interesante que nos comparemos con Japón, porque al presidente aplicar las políticas de reforzar con los programas sociales, de darse cuenta que era muy importante que se fomentara el consumo interno, pues eso también ha fortalecido nuestra moneda. Aunque los conservadores no quieran hablar de eso, la realidad es que pues sí nos fortalece y sí nos favorece que haya un consumo interno fuerte, pero sobre todo que esto beneficia en la lógica del país, pues a todo mundo, a los sectores productivos, a quienes necesitan insumos y sobre todo pues a tener un buen nivel de vida, ¿no?
Y esto se compara con Japón, que ha tenido políticas súper diferentes a las que tiene México, que a pesar de que es un país considerablemente desarrollado, pues mucho de su población está sufriendo muchos efectos en este momento de pues, políticas no tan vinculadas o orientadas hacia un estado de bienestar fortalecido, ¿no? Por otro lado, pues creo que sí, el proceso electoral en Estados Unidos plantea muchas incertidumbres en el mercado. Creo también que las políticas, ni las republicanas ni las demócratas, han obtenido los efectos necesarios para estabilizar su economía porque pues están enfrentando esta lógica de que pues tienen una economía bastante basada en la especulación y también en el conflicto, y creo que esto pues les genera grandes problemas, ¿no? Ahora pues parece ser que del lado demócrata hay cierta noción sobre crear ciertos parámetros de bienestar, algo que también de alguna manera medio quiere desarrollar Trump, pero obviamente no es parte de su agenda. Pero sí creo que a los conservadores no les gusta admitir que las políticas de México sí fortalecen un peso, además de que las reservas del país se han aumentado considerablemente. El propio presidente ha admitido que pues estaba sorprendido que teníamos tan pocas reservas y que pues ahora era uno de los objetivos que ha tenido, ¿no? Por muchos lados he leído también que quieren desmentir que el peso realmente sea una moneda fuerte, pero cuando uno plantea este gran cuestionamiento que es cómo es que mientras muchas monedas en muchos países se devaluaron durante el 2023 y el 2024, la moneda mexicana se fortaleció. Y la mejor explicación es, pues no es que sean solamente factores externos, es que pues algo estábamos haciendo bien, aunque no lo quieran admitir los conservadores, ¿no? También por otro lado, pues no cuesta mucho trabajo que pues ante una mala noticia que sea que aumente el dólar, pues van a querer achacárselo también al presidente, ¿no? Por eso creo que es importante que sepamos y podamos difundir que pues es algo que está afectando a todos los países, o sea, incluso Corea del Sur cerró todas las transacciones en su bolsa de valores y pues bueno, a pesar de que México no ha tenido que optar por políticas tan drásticas, pues vemos que podemos enfrentar con muchísima más estabilidad una crisis de este estilo, que también era esperada y que pues al parecer también podríamos enfrentar con muchísima más tranquilidad. Y creo que también el presidente sabe que hay muchos otros factores que van a seguir fortaleciendo la economía mexicana y que pueden no afectarnos tanto como a otros países de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Así es, tenemos muchas ventajas, como mencionas, tenemos la ventaja de que tenemos reservas en el Banco de México, tenemos la ventaja de que vamos a dejar de importar petróleo, ya estamos refinando mucho más y más que vamos a seguir refinando. Tenemos la ventaja también de que esta transición ha sido muy suavecita, todo ha sido súper claro, se van a dejar las cuentas muy, muy, muy claritas de un gobierno al otro, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Tenemos todo a nuestro favor y yo creo que si acaso hay cambios a raíz de esto que está sucediendo, pueden beneficiar a México incluso, ¿no? Porque tenemos ahí las refinerías que no se rajan, tenemos muchísima inversión extranjera directa. Entonces yo creo que como mexicanos que vivimos en México, podemos estar tranquilos, es lo que apuntaba nuestro presidente, y también hay que señalar, ¿por qué no?, que a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que ha sucedido en este sexenio, se invirtieron 7.9 billones de pesos en infraestructura, en bienestar, se redujo la deuda de México también en millones. Entonces yo creo que esto refleja más que el superpeso, más que los números que comparten cuentas de incels en Twitter, yo creo que esto es lo que habla más de las finanzas sanas de nuestro país. Pero no sé cómo lo veas tú, Regis. ¿Coincides con estos análisis? Sí, totalmente. Yo creo que un país en crecimiento lo puedes ver
con proyectos gigantes como los que se estaban teniendo ahorita, que es el regreso de los trenes, la inversión en lugares que no se habían invertido anteriormente, como es el sur del país, en donde están generando empleo, donde la gente sale de la pobreza, y pues podemos ver diferentes dimensiones en las que podemos evaluar el crecimiento, y no nada más eso, sino que el fortalecimiento de nuestro país y la continuidad que se va a tener con Claudia. Yo también creo que la bolsa es algo muy estable y que está en un constante movimiento, y pues también la especulación le ha hecho mucho daño, que es básicamente lo que pasó pues con Japón. Tengo entendido que pues justamente eso que ya mencionabas tú, Mary, que a la gente hacía préstamos, no había tasas de interés, llevaban este dinero a cambiarse con otros países, hacían pues su agosto y luego regresaron el dinero cuando vieron que Japón aumentó solamente al 0.25 su tasa de interés y se les acabó su chistecito de andar especulando. Esto ha hecho muchísimo daño a economías como Estados Unidos, cuando tuvieron toda esta especulación inmobiliaria y terminaron en una crisis. Entonces, para mí la bolsa es algo completamente inestable y no sé qué tan buen parámetro sea para comparar cómo está un país. Yo creo que, como tú le estabas diciendo, cuando nos fijamos en otro tipo de cosas, como el crecimiento, sobre todo siento que en cuanto a temas de construcción y de inversión extranjera, se puede ver qué tan confiable es el sistema económico de un país, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que esto, pues bueno, para los conservadores como que buscan de cierta manera un fobaproa o que pase alguna desgracia enorme. Yo nunca voy a entender esa mentalidad de querer que le vaya mal a México, pero pues bueno, tendrían que ser un poquito más objetivos y en vez de estar buscando una desgracia, darse cuenta que ya las cosas van muy bien. Pero pues también, ¿quién es uno para juzgar ciertos puntos de vista? ¿Quién es uno para juzgar, Sorbito? Oigan, sabemos, en esta mesa sabemos que el hecho de que una mujer esté en puestos relevantes o que sea funcionaria pública o que esté ahí con los reflectores y con el poder encima, no asegura que se vayan a impulsar agendas de género, no asegura que se vaya a trabajar en favor de las mujeres, ¿no? O sea, una mujer no es inherentemente feminista y, por lo tanto, no es inherentemente una aliada ni va a trabajar por las mujeres, por su seguridad, por su bienestar y por sus derechos. Bueno, pues mucho se ha especulado, mucho se ha dicho que si Rosa Isela es aliada o no, que si ha trabajado por las mujeres, que si conviene verla como aliada o no, ya saben. Esto desde sectores más woke y mucha gente de mala fe que se la pasa pues envenenando la discusión pública, envenenando los temas que se tocan todos los días en redes sociales y en diferentes espacios, diciendo que pues Rosa Isela nomás estaba ahí porque era conocida del presidente desde hace muchos años, ¿no? Y que pues el hecho de que ella estuviera ahora como secretaria de seguridad o que fuera a estar como secretaria de gobernación, idioma, no aseguraba nada. Pero hoy, en la mañanera, como cada 15 días, dio su informe de seguridad y nos platicó de algunas acciones que han realizado y que en las que obviamente ella ha trabajado para asegurar el bienestar de las mujeres, para combatir la violencia y para ir bajando cada vez más la tasa de feminicidios en nuestro país. Vamos a ver el video y lo platicamos ahorita. Primera secretaria de Seguridad de México, tengo la convicción personal de trabajar a favor de la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde el primer día que asumimos esta responsabilidad, hemos realizado diferentes acciones con buenos resultados. Uno, se trata de la creación del Gabinete de Género con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas en la materia en el ámbito de seguridad. Esto nos ha permitido articular los esfuerzos de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad locales
y con todos los secretarios y secretarias de seguridad de los estados para la implementación de diversos protocolos, como cuáles, que están aprobados además por el Consejo Nacional de Seguridad. El Protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención de violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar. También el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. También el Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres, así como el proceso de revisión y judicialización de las carpetas de investigación de los delitos de feminicidio y de homicidios contra mujeres. Otro tema es la impartición de capacitaciones mensuales sobre perspectiva de género a las 32 secretarías técnicas estatales y a las 266 mesas de construcción de paz y seguridad regionales. Esto se hace con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, también de la CONAVIM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, en este caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como también del INEGI. Esto nos ha ayudado mucho, toda esta coordinación, colaboración. Además, en estas mesas donde participan las instancias de las mujeres de los estados y municipios, se generaron acuerdos para prevenir y atender de manera focalizada los casos de violencias contra mujeres y niñas. Lo que más me interesa de aquí, no sé cómo ustedes lo ven, ahorita me platican, es el diálogo permanente, el incluir a la gente en estas mesas de trabajo, en escucharlas, en realmente diseñar estrategias públicas que impacten directamente en su vida, que resuelvan situaciones, tomándolas en cuenta, no solamente desde la condescendencia de, ay, pues yo creo que esto va a funcionar porque, pues yo digo, o porque leí un libro, o porque tengo ciertos estudios, sino aplicando la teoría, aplicando su trabajo realmente con la opinión de la gente, de las mujeres, sabiendo qué pasa en sus comunidades. Sofía Lameiro Díaz, ¿cómo ves este informe de Rosa Isela, nuestra querida Rosa Isela Rodríguez? Bueno, lo primero es que me dio un poco de tristeza que ella tuviera que hacer como una mención especial de que estaba convencida de esto, porque es algo que ella siempre ha marcado desde que ha sido secretaria, que está súper comprometida con el tema, ¿no? Y me ha dado un poco de coraje cómo la han tratado en ciertos espacios de la opinión pública sobre su convicción, ¿no? Recuerdo mucho que cuando recién fue nombrada decían que pues ser mujer no garantizaba que tuviera la perspectiva de género, y era como, no manches, o sea, tiene todo el compromiso, su carrera también lo ha demostrado, ¿no? Pero bueno, ahora estaba en el puesto y tenía que volverlo a demostrar, ¿no? Creo que mencionó muchísimos detalles que era también importante mencionar, que tal vez no eran tan conocidos para muchos sectores de la población, y que me da mucho gusto que pudiera hablar y ampliar todas esas estrategias y pues protocolos, acciones, como tú ya lo decías, diálogo, para pues poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que ha sido uno de los temas con los que más se ha golpeteado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que en la justa medianía, en vez de defenderse como un, vamos a decirlo, como un feminista más, pues lo que ha hecho ha sido impulsar a aquellas mujeres que tienen experiencia, pero sobre todo que ellas abanderen esas causas, pues porque sabe la importancia de que quien esté al frente
tiene que también tener pues esa perspectiva de género, ¿no? Creo que en este sentido Rosa Isela lo ha demostrado bastante bien, tanto así que pues va a continuar también muy cercana a la doctora Claudia Sheinbaum, también pues por su capacidad, por todas sus cualidades y sobre todo lo que ha implementado en el gobierno del presidente, ¿no? Varias cosas que me llaman mucho la atención y que creo que son bastante valiosas de enfatizar de nuevo es el tema del gabinete de género, que mucho tiempo se habló de que no había un espacio para hablar específicamente de la violencia de las mujeres, pues lo cual era falso, porque pues siempre se hablaba de cómo también la violencia afectaba a las mujeres y se veía de una manera en específico porque había un protocolo para hacerlo, ¿no? A partir de eso también se crean todavía más protocolos, como lo mencionaba Rosa Isela, también modelos de atención, también revisiones de cómo se llevaban a cabo y cómo se procesaban todos estos casos. Y algo que me parece importante que mencionó al final de su intervención era que había una gran necesidad en el país de homologar las definiciones de feminicidio en todos los códigos penales estatales para que el proceso de condena y obviamente todo lo que conlleva el término de feminicidio en el Código Penal, pues pudiera ser mucho más efectivo en todos los países, en todos los estados, porque pues esto obviamente conlleva que haya muchas interpretaciones o que tal vez no sean tan completas algunas definiciones de otras, y me parece que pues nos lleva de nuevo a la conversación de que las fiscalías tienen mucho que ver, las fiscalías estatales tienen mucho que ver en el tema en cómo se atienden los delitos de feminicidio, los delitos de violencia contra las mujeres, y que ante la ausencia de unas fiscalías transparentes, no corruptas y sobre todo con el compromiso de este tema de género, pues van a caer de nuevo también el tema de la violencia contra las mujeres, pues en un hueco en el que pues nunca vamos a ver que se avance, ¿no? Otro tema también era que enfatizaba también en la prevención, y creo que también esto ha sido bastante claro durante muchísimos años. Me da gusto que de nuevo haya este énfasis en que la prevención pues siempre va a ser más benéfica, pero como lo ha dicho muchísimas veces el movimiento feminista, las instituciones tienen que poder funcionar para que la prevención, porque de nada sirve invertir millones en la prevención y en la información de las denuncias, si cuando las mujeres acuden a denunciar y las mujeres están ahí presentes, pues el personal no está capacitado o las instituciones simplemente no tienen los elementos suficientes para procesar esos delitos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que se demuestra de nuevo que el gobierno federal está poniendo pues mucha carne en el asador para atender la violencia y también la violencia de género, y que también pues hace falta el involucramiento de los estados y de los municipios para poder atender de la mejor manera este tipo de violencias, ¿no? Coordinación, coordinación y más coordinación. Pero nosotras, como vivimos en Jalisco, como sigue en disputa el triunfo, la repetición de las elecciones aquí a nivel estatal, pues sí nos deja una especie de nerviosismo